Saludos y bienvenidos a otro video de Universidad Cristo. Este video titulado La ignorancia de Dios. Y quiero comparar la Biblia con lo que llamo la Biblia del Oriente. Y vamos a comenzar rapidito a mirar estas dos librerías. Aquí tenemos la Biblia y aquí me quiero enfocar en lo que el libro de Juan capítulo 1, y algo interesante es que vemos el prólogo Cristo, la palabra eterna. Y leemos, dice, en el principio la palabra ya existía, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de Él y nada fue creado sin Él. La palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz. La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. Y esto se refiere a esa palabra, como nos dice el prólogo, Cristo. Cristo es el Espíritu, es la esencia que causa el poder de esta palabra. Es como decir, aquello que manifiesta, que da a conocer, que expresa lo que la palabra es. La palabra es Dios. Cristo es la esencia, la energía de esa palabra que da a conocer todas las cualidades y la realidad de este Espíritu eterno que llamamos Dios. Entonces, tenemos una forma de interpretar la historia a través de cómo interpretamos y hemos conocido las historias según la Biblia. Y hoy te invito a que podamos mirar la historia según la realidad de la historia. Entonces, para hacer ello, te invito a mirar lo que llamo esta otra Biblia. Y hemos hablado de lo que el Bhagavad Gita es, que significa el canto del Señor. Y esto es una historia simbólica de 18 capítulos donde este guerrero Arjuna se encuentra en un campo de batalla y tiene que pelear la guerra de su vida. Y este otro personaje se llama Krishna y representa la sabiduría de Dios. Esto es una historia bien simbólica y Arjuna representa a cada ser humano, eso te representa a ti y a mí. Y entonces en este canto del Señor, en esta historia espiritual, Krishna representa la verdad suprema o la sabiduría de Dios dentro del ser humano. Y en esta historia le dice en los 18 capítulos las razones por qué tiene que pelear esta guerra. Entonces, quiero que veamos algunos de los textos y comparemos y por qué Juan 1:1 toma un significado bien diferente. Aquí les quiero compartir en el capítulo 6, verso 18, leemos: cuando la mente del yogi, un yogi es como decir un discípulo, cuando la mente del yogi encuentra la armonía y su yo interno, es como decir su espíritu, su esencia, la paz, cuando ha subyugado por completo sus pensamientos, ya indiferente a toda cosa apetecible, se dice que goza de unión espiritual. Y por eso aquí yo tengo Juan 10:30, que es uno de los versos que Jesús dijo: yo y el Padre somos uno. Y es interesante, y por eso aquí yo tengo Jesús, el Cristo, porque cuando uno ve en esta historia, uno va conociendo cómo un yogi, cómo un discípulo va desarrollando dentro de sí mismo, ¿ves? La paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces les quiero leer otro de los textos, como nos dice el 27. Porque la beatitud suprema está reservada al yogi que la tiene en sosiego y ha adquirido su naturaleza pasional y ha
aquietado, y ha aquietado su naturaleza pasional. Es como decir su naturaleza egocéntrica o su naturaleza carnal, lo que la Biblia llama, que está limpio de pecado y participa de la esencia del Espíritu Supremo o de Dios. Y quiero leer unos textos más. Esto ya estamos entonces en el canto 9, capítulo 9, voy a leer el verso 17. Dice: soy el Padre de este universo. Y este soy es como decir, ¿ves? Krishna, que Krishna representa la sabiduría o la esencia de Dios. Interesante, Krishna, Cristo. Cristo, en el principio la palabra Cristo. Y vamos a ver, Krishna aquí diciendo: soy el Padre de este universo y también su antepasado. Soy la madre y el creador de todo. Soy el objeto del conocimiento, el purificador, la mística palabra Om. Om. Esta palabra Om es, ¿ves? Por eso vemos en mi nota Juan 1:1. En el principio era la palabra. Y qué interesante que en esta librería tenemos el uso de las mismas palabras, los mismos conceptos. Nosotros occidentales los interpretamos de una forma totalmente diferente a cómo se originaron en el Oriente. Y por eso este video de la ignorancia de Dios. Y por eso en este video, y como en esta página Universidad Cristo, comparto a Jesús, el hombre como tú y como yo, histórico, que basado a su trasfondo histórico, conoció este canto del Señor, conoció este espíritu, conoció la metodología que transformó su ser, su humanidad, su conciencia. Y por eso comparto que a cada uno, si tú tomas el tiempo y consigues esta Biblia, lo que yo llamo Biblia, este libro, y lees estos 18 capítulos y procuras entender el significado simbólico de esta historia, de lo que Arjuna representa, de lo que los guerreros representa, de lo que el campo de guerra representa, de lo que Krishna representa. Entonces, toda esta historia simbólica que históricamente, realmente antecedió todas las historias del Viejo Testamento y la literatura, nos ayudaría a entender el cómo un hombre judío dejó su tierra y su parentela y fue al oriente, y al ser sumergido en la sabiduría espiritual, después de 18 años vino a los suyos con una conciencia diferente. Y por eso hizo y habló de una forma diferente. Y solo quien tome el tiempo de conocer esta historia podrá entonces discernir mejor y entender mejor la literatura que tenemos en el Nuevo Testamento. Y nos ayudará entonces a entender el espíritu que esta literatura, ¿ves? Porque al conocer los símbolos, los conceptos espirituales, los términos, los significados, entonces en el Nuevo Testamento podemos ver y reconocer los mismos términos, y al aplicar los mismos significados simbólicos, entonces las enseñanzas tienen mejor entendimiento. Y el fin es la revelación del Dios universal. Y como solamente estamos concientizados a la Biblia occidental, nos limita en el conocimiento de Dios.
Y por eso este video, la ignorancia de Dios. Y espero que te motive a decidir conocer a Dios en los términos de la revelación que siempre Dios ha tenido, y nos ayudará a entender por qué la gran diferencia a través de la historia del viejo mundo y por qué se llama el viejo mundo, y por qué vivimos en el nuevo mundo y qué cambios ha hecho. Y esta literatura es bien significativa en la revelación de ello. Y entonces así podemos entender a través de los símbolos, a través de los cuentos, como Jesús, por qué Jesús hablaba tanto en parábolas. El significado que estas historias, cuentos, tienen, porque son históricamente bien poderosos y significativos, necesarios de entenderse en su contextualización o en su forma histórica de cómo se escribieron, porque esconden misterios, esconden muchos significados para el presente de todo aquel que entonces se les revela el significado. Y esto nos ayudará en nuestro presente a entender también lo que para muchos todavía están esperando que pase en el futuro. Eventos escatológicos o eventos concernientes al fin del mundo. Y si entendemos esta literatura, nos clarificará todo tiempo. Porque la revelación de Dios clarifica todo. La palabra, el verbo, Cristo. Ese eterno concepto. Ver y comparar lo que Krishna es. Qué interesante. Krishna, Cristo. Kri. ¿Cuál es la etimología de Kri? ¿Por qué el Nuevo Testamento está escrito en griego? ¿Cuál es la etimología que a Cristo en griego se le da? Y necesitamos sobrepasar el griego que nos lleva a Mesías, Viejo Testamento. No, busquemos bien cuál es la etimología griega que le da a Cristo y su origen espiritual. Y veamos que es Krishna, porque está hablando de una esencia que siempre es, como claro Juan nos dice en el prólogo, Cristo, la verdad eterna. Y nos ayudará entonces a conocer la verdad, y la verdad nos hace libre. Namaste, shalom y bendiciones. Y nos vemos en el próximo video de Universidad Cristo.